Ok, para el cubo de una diferencia aplicamos el mismo procedimiento y consideramos la ley de los signos. Tenemos x menos a, el cubo de esa expresión, donde separamos, trabajamos primero dos de ellas, son 3, y luego culminamos con el siguiente. Vemos aquí, tenemos x menos a, que se va a multiplicar con esta expresión. Esta expresión fue desglosada y quedaría el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, aquí estas 2ax, más el cuadrado del segundo, menos por menos, más. Después de esta expresión volvemos a multiplicar términos con cada término y nos debe dar esta expresión final. Vemos un ejemplo. X menos 3, el cubo de esa expresión sería x menos 3 que multiplica a x menos 3 al cuadrado, o el cuadrado de x menos 3. Tenemos, resolvemos la segunda parte. El cuadrado del primero, ya lo vamos a hacer por paso, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 2 por x por 3, 2 por 3 son 6x, más cuadrado del segundo, 3 por 3, 9. Ahora vamos a empezar acá, hacemos este desglose, primero con el primer término y luego lo hacemos con el segundo. X por x, x a la 3, x por menos 6x, serían menos 6x, x a la 2, x por 9 más 9x. Ahora hacemos con respecto al segundo término. Menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado. Menos 3 por menos 6x, menos por menos más. 3 por 6, 18. Y colocamos el término que lo acompaña, que es x. Ahora 3 por 9 y menos por más, menos 27. Resumimos o reducimos la expresión, quedaría x a la 3. Buscamos términos similares, x al cuadrado y x al cuadrado. Tenemos 6 negativo y 3 negativo, eso es 9 negativo. Acá buscamos términos semejantes, x con x, 18 positivo y 9 positivo, eso es 27, más 27x. Y menos 27 es el término final, independiente. Ok, para la factorización, el término factorización se utiliza para reducir una expresión polinómica, donde vamos a buscar términos comunes, es decir, es el proceso inverso, por decirlo de alguna manera, del producto notable, donde vamos a extraer valores comunes. Factor común de un polinomio. En el primer caso tenemos que el factor común de un monomio, tenemos un siguiente ejemplo, 3x a la 6 menos 6x a la 4 más 12x al cubo, donde si nos podemos y visualizamos, la expresión tiene múltiplos de 3, 6, 12. Eso me va a permitir extraer un valor que va a ser 3 como valor común, como término común. Con respecto a la variable x, vamos a tomar la x de menor exponente, x a la 3. Este será mi término común y me va a permitir extraer ese factor, es decir, un número o un término que multiplicará la expresión. Si yo extraigo, sería 3x al cubo, que va a multiplicar una expresión. Y vamos a hacer un proceso de división. 3 entre 3, 1. 6, le quito 3, sería la 3. Respetamos el signo, porque la división es positiva. Menos entre más es menos. 6 entre 3 es 2. 4, le quito 3, es x a la 1. Lo colocamos como no lo podemos colocar, es indiferente. Más entre más, más. 12 entre 3, 4. Y x a la 3 y x a la 3
3 menos 3 es 0. Como es x a la 0, se puede dejar sobreentendido de la siguiente manera: x a la 3 menos 2x, no colocamos el 1, más 4, ya que x a la 0 es una expresión que vale 1 y 1 por 4 es 4. Para el siguiente caso, el factor común de un polinomio, vamos a visualizar. El polinomio tiene a que multiplica a x más y, más b que multiplica a x más y. El polinomio común sería x más y. Yo extraigo como factor común x más y, que va a multiplicar a lo que me queda. Si yo lo quito de acá o lo extraigo, me queda ¿quién? A más b. A más b. Ese es mi término común. En el caso del factor común por agrupaciones de términos, podemos hacer dos casos de agrupaciones. Vamos a aplicar uno, donde podemos agrupar las A, como podemos agrupar las B, como podemos agrupar las Z o las Y. Si agrupamos las A, sería A como factor común. Vamos a visualizarlo primero así: A más AY, a ordenar para que se vea más preciso el ejercicio. Coloqué mis A juntas, puedo mover términos porque como ambos son positivos, no, en la adición, la conmutativa podemos aplicarla aquí, podemos mover de lugar las posiciones, ordenar. Entonces mi factor común sería por agrupación A, que va a tener como elemento común a Z más Y, más B será el término común para agrupar a Z más Y. Para culminar tenemos factorización por cuadrado perfecto. El cuadrado perfecto, si recordamos del producto notable, debe cumplir la siguiente característica: cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Aquí está la expresión. Puede ser positiva, como puede ser el caso del negativo: cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Aquí está la expresión. Tenemos un ejemplo. Debemos verificar que eso sea cierto. 25 puede ser extraído, 30 también, y 9 podemos ver acá. Tenemos algo en particular. Podemos extraer 5x a la 2 como un término común, ya que si podemos visualizar, ese es el cuadrado del primero. Sería el cuadrado del primero, 5 por 5, 25, acá está. Y 2 por 2 es 4, eso es potenciación. En el caso del B, si ordenamos acá, serían 25x a la 4 más 30x a la 2. Estamos ordenando la estructura por el grado del polinomio, más 9. Tenemos que B, que es el siguiente término, podemos decir que 3 al cuadrado cumple la característica para 9. Y si nos podemos extraer, quedaría la estructura de la siguiente forma. El cuadrado del primero es 5x a la 2, ese es A. Como está positivo, bueno, vamos a cumplir la primera característica. Más el cuadrado del segundo, en este caso es B, que es 3. Vamos a tomar solamente en cuenta el término interno que cumple con los cuadrados establecidos acá. Este sería la factorización de una estructura de cuadrado perfecto. Acá, factorización de un trinomio que cumpla con la siguiente estructura: x al cuadrado más b, m por x más n, del cual m podemos desglosarlo como la suma de dos términos que serán los mismos términos utilizados para n, pero acá va a existir una multiplicación. Acá tenemos a más b, la suma para n, y a por b sería n. Por ejemplo, tenemos un primer ejemplo. En esta estructura a es considerado 3
y b es considerado 1. Este procedimiento se hace por tanteo, siempre y cuando cumple esta característica y considerando la ley de los signos. Veamos si eso es cierto. El término que vamos a factorizar es 4 y vamos a factorizar es 3. Esto ocurre cuando mi grado 2 es con coeficiente 1. Podemos cumplir esta característica. Vemos, a más b me debe dar una suma para n. Para m, en este caso, a más b es 4. 3 más 1 nos va a dar 4. 4 es el valor que corresponde acá. Va cumpliendo por un extremo. Verifiquemos que eso ocurra también para n. 1 por 3, que es la multiplicación, 3. Cumple el término. Si eso es correcto, por tanteo, son los dos valores que vamos a utilizar. Están positivos y lo vamos a utilizar de manera positiva. Vamos a hacerlo entonces para este ejemplo. Vamos a factorizar x a la 2 más 11x más 30. La estructura está ordenada, el coeficiente es de grado, el término que lo acompaña al grado 2 es 1, cumple con la condición de este trinomio y podemos aplicar la estructura. La variable es x, verificamos por tanteo. Aquí debo conseguir dos números que sumados sean los dos mismos números que he multiplicado, este es para acá. Vemos aquí la estructura, ¿quién será A? ¿Quién será B? Debe sumar para A más B, y debe multiplicar también, nos debería dar 11 por acá y A por B nos debería dar 30. Veamos, un número que multiplique sumado de 11, dos números, 6 y 5, positivos, hay que considerar los signos, 6, 5, 6 más 5 es 11, y 6 por 5 es 30. Entonces, cumple con la característica. Sería positivo 6 y este sería 5. Considerando la estructura y considerando el signo, la factorización de esta expresión polinómica nos va a dar x más 6 multiplicado por x más 5.